Hace rato no me veía con pelo en público. Pasa el tiempo. Gracias a los miembros del jurado de este premio Simón Bolívar por considerar el nombre de un periodista que sin vivir en su país lo lleva en casi todo lo que hace y extraña. Pese a lo que ha ocurrido en los últimos días, me alegra estar aquí como testigo del resurgimiento del derecho ciudadano a la protesta civilizada que fue literalmente sepultada durante décadas por quienes se equivocaron con las armas. Es un momento también de severa autocrítica para que los periodistas reconozcamos si en esa impotencia que lleva a los ciudadanos a las calles va también la decepción con los medios, que ignoraron sus quejas y aspiraciones casi siempre en aras de no incomodar a quienes concentran el poder político y económico de este país. Si para obtener el DNA intelectual de un periodista se pudiera hacer esos exámenes de moda que mapean la genética en una chispa de saliva, creo que puedo anticipar las imágenes, los rostros y las rutas que tendría el mío en una gota de tinta. Ahí encontraría al profesor de castellano Manuel Vargas, que me confió irresponsablemente la dirección del periódico de tercero bachillerato para escribir noticias y poemas impunes. Las caminatas con mi mentor, Alberto Donadío, por las plazoletas del Polo Club, cuando la ecología no estaba en el diccionario y él me comentaba los saqueos de fauna y el uso de pesticidas letales. Y ahí también estará la marca indeleble de lo que aprendí y me divertí con Daniel Samper Pisano. Cuando yo tenía 22 años y combinaba la actuación teatral con un trabajo de medio tiempo en una fundación que investigaba a los congresistas, Daniel me invitó a trabajar en la unidad investigativa del tiempo. En ese examen de tinta, con seguridad van a quedar reflejados los 8 años de trabajo y admiración junto a otro de los grandes, Daniel Coronel, a quien agradezco su respaldo incondicional al equipo de investigación que dirijo en Univisión. El aporte de Margarita Rabín y Tomás Ocaña, los compañeros de la sección que me enseñaron a hacer televisión, y la sangre nueva de Penilei Ramírez, Dailica Marcaro y Juan Cooper, miembros del equipo en diferentes épocas. Sin duda, habrá un registro de recuerdos imborrables de las entretenidas charlas de periodismo, cine y política con Silvia Galvis, el rastro de las chivas que sacamos desde Miami de masacres y falsos positivos con el periodista más impertinente, Gonzalo Guillén, la huella de las largas conversaciones con Fernán Martínez, que habla en Crónica, y con Felipe López, director de Semana, cuando era asesor editorial y corresponsal de esa revista en los 90. Quedarán marcados los cambios oportunísimos de trinchera que me ofreció Isaac Lee, por quien aterricé en Univisión, y por supuesto que en la impronta, esta vez sí científicamente genética, saldría mi padre escéptico e irreverente, que al final de sus días solo creía en sus hijos, y el perfil sereno de una madre con un infinito amor por la gente. Gracias a mi esposa Ivonne, que siempre espera, y sobre todo a mi hijo Julián, que sabe lo que me queda chueco o lo que me queda bien, y de vez en cuando me sorprende preguntándome minucias por crónicas que he escrito hace 20 años. A mis hermanos Marisa, Lulú, Kiko, Gabriel y Julio, les agradezco la solidaridad por haberme resistido meterme en estos líos. Como lo recordé hace poco, en mi reciente intervención en Bucaramanga para el premio Silvia Galvis, al terminar de leer la exquisita biografía de Donadío y la unidad investigativa de Juan Serrano, le comenté a Alberto
que en esa historia me veía como un chino que se había colado en una carroza de inauguración histórica, de una inauguración histórica, el primer equipo de investigación en América Latina. Andaba entonces en moto, el único vehículo al que podía aspirar con el sueldo del periódico después de la buseta. En esa moto logré ubicar a un humilde oficinista que figuraba como beneficiario de un millonario préstamo ficticio del Banco del Estado, uno de los grandes escándalos de la unidad investigativa. Como un anticipo en el tiempo de la famosa caja de las coimas de Odebrecht en 1986, tuve acceso a la contabilidad de los sobornos que pagó la multinacional de las comunicaciones Ericsson a funcionarios de Colombia, Bolivia, Venezuela y Perú para obtener contratos con el gobierno, con esos gobiernos. La unidad investigativa original se disolvió. Yo tuve que apagar la luz. Me despedí en 1988 de mi último jefe, Juan Manuel Santos, para viajar a Miami a trabajar en el Nuevo Herald y el Miami Herald. Miami es el paraíso del periodismo de investigación de América Latina, una ciudad conspirativa donde conviven empresarios exitosos de la región con prófugos que le apuestan a la prescripción o al olvido en lujosos apartamentos con vista al mar comprados con los dividendos de sus fraudes. Vivir en esa Casa Blanca y cubrir América Latina me ha dado la gran satisfacción profesional de combinar en malabares la investigación periodística, la crónica y la noticia contrarreloj, primero en prensa y ahora en televisión. Y entre una y otra historia, sacar tiempo para reunirme con una mafia de colegas que han creado toda clase de asociaciones internacionales para reducir costos y riesgos en trabajos contra la corrupción globalizada. A muchos de ellos los conocí cuando los entrevisté para un manual de periodismo de investigación que publiqué en 1996. A propósito, hace unos 3 años quedé conmovido cuando una profesora de la Patagonia Argentina me pidió que le firmara uno de esos ejemplares amarillento y desempastado que circulan todavía entre estudiantes de facultades de periodismo. Desde Miami, poco a poco, me fui volviendo testigo privilegiado de un tema que hoy tiene saturados a muchos y sin soluciones a todos: el narcotráfico. Los periodistas que cubrimos estas historias somos conscientes de la curiosidad voyerista de la audiencia por conocer esos mundos prohibidos en la frontera cada vez más tenue que separa las noticias de Netflix. Mi más genuina motivación para continuar en ese frente es que no conozco un fenómeno con una incidencia más grande y devastadora en la historia moderna de América Latina que el narcotráfico. Hojeando una especie de hegoteca en la que guardo artículos y honores, me encontré en desorden cronológico más de 30 años de historias con todas esas formas de lucha periodística, fechadas en Bogotá, Buenos Aires, Managua, Caracas, Río y Santo Domingo. Del cartapacio saltó la historia del primer escándalo de corrupción del gobierno de Hugo Chávez, que publiqué con un colega venezolano. Al lado estaba la crónica de un ex narcotraficante paisa que se metió a monje en una abadía de Georgia después de pedirle perdón a todos sus enemigos y entregar todos sus bienes. Ahí también estaba, lo que ustedes ya vieron aquí, la colección de la serie del fraude al voto, por la que recibimos en 1999 el premio Pulitzer con un equipo de periodistas de The Miami Herald. En una portada del periódico releí la historia de amor de una empleada del servicio de Medellín y el jefe de la mafia italiana de Nueva York, Paul Castellano, quien la conquistó escribiéndole sus piropos en un traductor simultáneo. En ese archivo encontré los recortes del proceso 8000, los manejos oscuros del Banco del Pacífico, el increíble caso de un agente de la DEA que negoció un carro con un narco en Colombia y la crónica que se convertiría en libro, Nuestro hombre en la DEA. Es la historia de un fotógrafo de modelos bogotano que convenció a varios agentes federales y fiscales de Estados Unidos
para hacer arreglos cuestionables de entrega de narcotraficantes previo el pago de $2 millones por cabeza. En fin, un álbum inconcluso que, como lo comentaba en México hace poco con mi admirada amiga María Teresa Ronderos, no le deja a uno otra opción que volver a confirmar la frase manida, pero tan certera, de que no hay mejor oficio en el mundo. De alguna manera, yo le debo varias de esas primicias a la autocensura de otros medios. Algunos de las investigaciones surgieron de fuentes que viajaban a Miami luego de que la prensa local se negaba a atender sus denuncias. También me contactaban periodistas a quienes sus jefes les habían prohibido publicarlas. Prueba de que incomodábamos es que 2 presidentes de Colombia llamaron al director del Nuevo Herald, como si fuera un periódico de Colombia, para quejarse de historias que publicamos con Guillén. Para un corresponsal de América Latina no es difícil entender que el común denominador de muchas de las injusticias que cubre es la concentración de la riqueza, un tema desatendido, incómodo para muchos medios locales a la hora de ir más allá de las estadísticas y mencionar nombres y emporios. De esa carencia surgió la idea de dedicar más de 3 años a reconstruir la biografía no autorizada del personaje con el que se bautizó este escenario. Fue una experiencia que repetí al dirigir la edición de Los Dueños de América Latina. En 2011 ingresé en un terreno completamente desconocido para mí, la televisión, un medio exigente, histriónico, pero con una cobertura mucho más amplia que los impresos en los que había trabajado. Dirijo actualmente un equipo de investigación que ha recibido algunos de los premios ya mencionados, entre esos a una serie sobre Rápido y Furioso, el fracaso de una operación encubierta de Estados Unidos que permitió que cientos de armas llegaran a manos de los carteles mexicanos. No ha sido fácil tampoco. El Partido Republicano boicoteó a la cadena de televisión porque nos atrevimos a preguntarle al senador Marco Rubio para un perfil que preparábamos sobre él cómo lo había afectado cuando joven la noticia de que la casa de su hermana y su cuñado había sido confiscada al descubrirse que era usada para almacenar grandes cantidades de cocaína del cartel de Medellín. En los últimos años, el equipo ha participado en varias investigaciones globales. En 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores me invitó a tocar la puerta de los abogados que escondían los secretos del Panama Papers. Termino este selfie inmoderado con una reflexión sobre el oficio. Cuando vengo a Colombia me preguntan qué opino del periodismo de investigación en el país y con diferentes matices respondo que el problema no es lo que se está haciendo, sino lo que se deja de hacer. Una y otra vez nos enteramos de que la autocensura de los medios por compromisos con los gobiernos, los anunciantes y los amigos continúan dejando en el archivo de frustraciones de los periodistas muchas historias que no salen a la luz. Esta situación ha obligado a varios periodistas a fundar portales independientes y a crear organizaciones como las que se han visto hoy, que sobreviven con aportes de la filantropía internacional o de la solidaridad local. Varias de ellas están haciendo un gran trabajo, pero no es suficiente. Cualquiera que sea la envoltura, la idea es que bajo esta temible peste del trumpismo universal y de la falsedad oficializada, la opción, como lo han demostrado ustedes hoy, es seguir siendo fanáticos de la razón. Muchas gracias.